Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Gelson, y hoy estaremos hablando del tema las paredes dentro de la iglesia. Estaremos cubriendo los comportamientos en nuestra comunión y cómo la obra se ha perdido por lo mismo. Como siempre, le queremos recordar que nos puede escribir a buscando la verdad podcast@gmail.com o nos puede seguir en nuestras redes sociales en la pantalla. Además de esto, le queremos pedir disculpas ya que el show no va a subir en vivo, y esto es porque hemos tenido algunos problemas técnicos durante esta semana, pero pronto estaremos rehaciendo el show en vivo y además estaremos en cámara para que nos pueda ver y nos pueda comentar. Y aquí los dejo con su hermano Gelson Morales. Un saludo a todos los que nos están escuchando y nos siguen toda la semana con nuestro programa. Programas que para algunos son controversiales los temas que traemos, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, porque hablamos de tantas situaciones que ocurren en la iglesia, entre los hermanos, pero se habla y se habla y se habla y se habla, pero no se hace nada. Y hay que tomar acción. Hay que hacer algo. No podemos seguir simplemente entre nosotros unos grupitos quejándonos o hablando de las situaciones y las señalamos, pero no hacemos nada realmente. Así que a través de este programa y de todos los otros programas que hemos hecho y los que vendrán en el futuro, si el Señor lo permite, nosotros lo que queremos hacer es hacer esos señalamientos, pero buscándole soluciones a los problemas. Igual que si ustedes nos están escuchando y entienden que tienen una buena idea, la pueden traer, nosotros la discutimos, y creo que esto sería pues algo provechoso para todas las iglesias, porque nada, mira, todos sabemos lo que tenemos que hacer, es que todos aman y nadie quiere hacer nada. Eso es así. Ese es el asunto. Entonces, el programa de hoy, ¿cómo se titula el programa de hoy? Las paredes dentro de la iglesia. Exacto. Entonces, las paredes de la iglesia, nosotros vamos a hablar hoy sobre ese tema, pero a veces la realidad del caso es que nosotros mismos somos esa pared, porque vuelvo a lo mismo, nos quejamos, pero no hacemos nada. Cuando queremos hacer algo y la iglesia no nos lo permite por la burocracia dentro de la iglesia, y que si ¿cómo le llaman a él? Los manuales, que si los protocolos de la iglesia. Y yo me pregunto, si es que en la iglesia, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, como le llama todo el mundo, la primitiva, wow, no existía nada de eso. No, de hecho, porque para mi entender, en aquel tiempo la ley de Dios era clara y era una. Ahora no. Ahora, en los tiempos que vivimos ahora, cada religión y cada pensamiento, cada manera de pensar, lo que crea es un problema donde las cosas se confunden. O sea, todo el mundo se confunde porque el hombre toma la ley de Dios, la lleva a un lugar el cual no es, el cual es excesivo y totalmente fuera de control, y esa es la doctrina que va y le pasa a otra persona. Y entonces, aunque la otra persona está totalmente indiferente o en contra de esa creencia, aún lo acepta porque la ley viene de Dios. Se ve como que la ley viene de Dios y no del hombre, cuando realmente es el hombre llevándolos, como vuelvo y repito, a lugares donde no va. Claro, porque lo que pasa es que, mira, en la antigüedad está la ley moral de Dios. Y está la ley que Dios le dio a Moisés para cómo él pudiera bregar con el pueblo. Y había un sinnúmero de leyes, creo que eran 630 y pico, por ahí, si no mal no recuerdo. Pero esas leyes eran añadidas. O sea, realmente la ley que cuenta es la ley moral de Dios, y solamente son 10 mandamientos. Entonces ahora hacemos lo mismo. Aquella ley de Moisés quedó completamente aniquilada cuando Cristo murió en la cruz y fue resucitado por el Padre. Pero entonces ahora queremos hacer lo mismo. Entonces hablamos de los legalistas, de los reformistas, pero en la iglesia estamos haciendo lo mismo, tenemos lo mismo, un montón de dogmas que no deben de estar ahí, que no son bíblicos, y en la mayoría de los casos son antibíblicos, porque van en contra de lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo y de nuestro comportamiento. Eso es así. Entonces también acabas de mencionar un punto importante donde estás hablando de la ley de Moisés, y hay personas que todavía quieren enforzar la ley de Moisés cuando ya eso quedó aniquilado hace demasiado de mucho tiempo. Sí, señor, así mismo es. Y tienes mucha razón en el hecho también de Dios nos dejó 10 reglas fundamentales para que nosotros rigiéramos nuestro día. Y voy a hacer una aclaración bien importante. La religión como tal es buena. ¿Por qué? Porque nos da
un guideline o una idea de cómo vivir nuestras vidas primeramente, y segundo, también ayuda a que nosotros no estemos las 24 horas ni matando, ni robando, ni destrozando, ni reventando todo lo que vemos, lo cual es perfecto. Ahora, entrando ahora, como dicen, en el meat and potatoes de esta conversación que Gerson y yo vamos a tener hoy. ¿Cuál es el comportamiento que se ve en nuestras iglesias hoy en día? Y voy a empezar con el primer punto. El primer punto es lo voy a generalizar. Aquí no estamos hablando de ninguna religión en específico, aquí no estamos hablando de ningún dogma en específico, pero voy a mencionar este punto. El código de vestimenta. ¿Y qué pasa con el código de vestimenta? Que el código de vestimenta tiene algo que se llama un double standard. Y esto es algo que se ve a leguas. En todas las iglesias. Y aquí voy. A la mujer no se le permite en muchas religiones y en muchos sitios utilizar pantalones. ¿Por qué? Por el hecho de que el pantalón marca la figura de la mujer, y esto puede causar una situación donde alguien a lo mejor se siente incómodo, o puede a lo mejor quitarle la atención a lo que se supone que usted vaya a la iglesia, sobre todo, a prestarle atención. Claro. Ahora, vamos a la segunda parte. A la mujer se le permite utilizar faldas. Muy bien, no tengo nada en contra de eso. Pero entonces aquí viene el double standard, donde la mujer se pone una falda o un traje que le queda tan y tan apretado, que si se mueve 2 grados hacia la derecha, se queda como Dios la trajo al mundo. No, muchacha, algunos se ponen unas minifaldas que cuando se doblan eso es horrible. Uno tiene que estar reprendiendo y pidiendo misericordia a Dios. Exacto, entonces uno tiene que mirar para el lado, porque entonces si uno observa, no porque uno esté ligando, ni uno esté aprovechándose del momento cuando la dama se dobló porque tiene que a lo mejor bregar con su niño o se le cayó algo, simplemente fue algo que pasó, tú miraste y presenciaste. Entonces uno queda mal al frente de la iglesia, porque el hermano que está al lado tuyo rápido sacó la vara y te empieza a medir y a decir, mira, te estabas ligando a doña, ¿cómo se llame? Porque eso era lo que tú estabas haciendo. Cuando en realidad, aquí está el double standard. No pueden usar pantalones, pero sí se pueden poner trajes apretados. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la religión están los ancianos. Pero ¿qué pasa? Que el anciano ve lo que ve, pero el anciano no dice nada. El anciano se queda calladito. ¿Por qué? Porque estamos dentro del templo y no queremos venir a molestar a nadie. Ahora, en el lado de los hombres, se han dado casos donde vienen hombres, llegan a la iglesia con alguien que no es su esposa, alguien que no es su pareja. ¿Y qué pasa con los ancianos? Los ancianos se echan para atrás, se quedan sentados y lo primero que dicen, eso no es problema de la iglesia, eso no es problema de nadie, eso es un problema de la casa de afuera. Pero entonces mi pregunta a ustedes es, como ancianos, ¿dónde quedan ustedes? ¿Dónde queda la jerarquía? ¿Dónde queda la ley de Dios? ¿Dónde queda representar a Dios? Porque eso no es correcto y eso no se ve bien. Es que eso es así, fíjate. Lo voy a añadir algo más a esos estándares que tú estás hablando. Es obvio que se le exige que no se ponga un pantalón, aunque algunas iglesias lo permiten después que sea un pantalón suelto y que se vea decente según los estándares de la iglesia. No porque la mujer que usa un pantalón quiere decir que es indecente. Eso no es mi decir ni mi pensar. Pero entonces le piden en forma, ¿cómo le digo? Polite. No sabía decir la traducción en español, pero anyway, en una forma bien bonita, mira, debería, porque el Espíritu Santo que te va a cambiar y ahora tú le sirves al Señor y la Biblia habla de que la mujer tiene que vestir con mucho decoro y verse bien, qué sé yo. Eso no hay problema, pero el asunto aquí es que la misma que le están diciendo no te ponga el pantalón para la iglesia, en la iglesia va con la falda y quizá va con un traje allá abajo que le pasa a los tobillos. Pero cuando sale de la iglesia en la semana va con el mahón apretado y el hot pen que le llega hasta arriba. O no, de hecho. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Pues que tú dices, tú tienes que preguntarte, ¿por qué le voy a poner el dogma, el estándar de que tiene que venir con un traje aquí si va a dar un mal testimonio cuando salga a la casa? Pues déjela como viene. Y no tanto. Se ve en la iglesia como cuando estamos en horas del templo, todo derecho, todo en su sitio. Entonces, cuando están en la calle y entran a la iglesia, vienen totalmente vestidas en formas donde uno se queda como que, wow, o sea, entiendo que no estás en las obras del Señor, ni estás recibiendo, ni estás haciendo nada ahora mismo, ni estás trabajando, pero como que la ropa está un poco como que fuera de lugar, independientemente. Claro. Mira, ahora mismo hay unos cuantos videos que he tenido la oportunidad de ver por YouTube sobre las pastoras
sensuales. Y yo vi un sinnúmero de videos, he visto un sinnúmero de fotos de pastoras que no voy a mencionar los nombres de ellas porque no quiero entrar en ese detalle. Pero mira, con unas minifaldas que a algunas hasta se le ve la punta de la nalga cuando está caminando y se doblan. Y ahí está el brincoteando y unas faldas bien ceñidas y otras van con unos maones que eso, uy, Dios tenga misericordia. Y eso está mal. Eso es incorrecto. Yo no quiero tocar el tema de las mujeres pastoras, porque esto es un tema muy delicado y muy controversial. Eso está muy dividido. Hay muchos que dicen que no deben de ser porque Dios dijo que no, y otros dicen que sí, pero eso no es un tema que vamos a tocar hoy, porque ese tema viene en camino, y quiero decirles que se preparen, porque este va a ser un tema bien controversial. Sé que a muchas personas no les va a gustar lo que se escuche, y miren, nosotros tratamos de traer aquí las dos partes. Nosotros hablamos de un tema de cómo lo ve la sociedad, cómo lo ve las personas en su carácter personal, individual, en la calle, y qué dice la Biblia sobre eso. Entonces nosotros estamos presentando los dos aspectos. Tú escoges el que tú entiendas que es el que tú crees que está correcto y el que tú pues te sientes cómodo con él. Pero nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es traer las dos partes. No vamos a tirarle a uno para defender al otro. Traemos las dos partes y sea usted el que llegue a su propia conclusión. Exacto, eso es así. Y por eso es que siempre yo reitero de que esto no va dirigido a nadie, ni a ninguna religión, ni a nada en específico. En otras palabras, y lo voy a decir, y porque es que lo tengo que decir, a quien le caiga el zapato que se lo ponga. Porque muchos de estos zapatos, los cuales yo y Gerson hemos discutido aquí, a mí me han caído y me los he tenido que poner independientemente. Es así. Entonces, vamos a continuar un poco más. Entonces, ¿qué pasa luego de que estas situaciones se dan a la iglesia? Entonces, las personas dentro de la iglesia se me ofenden por los comentarios que sus hermanos hacen dentro de las iglesias. Entonces, después de eso, ¿qué causa eso? Que se siembra la semilla de la discordia y comienzan los problemas y comienzan las discusiones. Y el desánimo. Y el desánimo, exacto. Desánimo. Y viene la iglesia y se me divide. Así vivito. Porque tengo que también decirles algo, señores y señoras que me escuchan. No todo el que está dentro de la iglesia buscando a Dios está dentro de la iglesia buscando a Dios. Claro. Y eso es algo que lo tenemos que afrontar. La cizaña tiene que estar con el trigo. Exacto. Lo dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque debemos de alejarnos de ese tipo de comportamiento, porque en realidad la iglesia de Dios no es un club social donde usted va, se sienta, conversa con sus amistades, da el diezmo, hace su pago, ¿me entiendes? Va, come y después se larga para su casa. No, la iglesia está ahí para que usted aprenda la palabra de Dios, para que usted pueda con sus hermanos congregarse, aprender del amor infinito y de la salvación que Dios le está ofreciendo. Y no tan solo eso, sino también el hecho de que eso que usted aprende del amor y la salvación que Dios le ofrece es para que usted se lo lleve a otra persona, tanto la que conoce a Dios, pero más importante, la que no lo conoce. Para eso es que la iglesia está. La iglesia no está para bochinche, la iglesia no está para problemas, la iglesia no está para usted perder el tiempo allá adentro. Y fíjate, y perdona que te interrumpa, y ahí añadirle otro detalle más que la iglesia siempre pasa por alto. Aparte de que la iglesia siempre tiene murmuraciones, eso va a existir porque somos seres humanos y cada cual no, y eso es normal. Ve las cosas diferentes y piensa diferente. Ahora, lo que lo hace malo es cuando alguien hace algo que al fulano, sutano, mengano no está en acorde con eso, entonces en vez de ir donde la persona y buscar las razones por qué lo hizo, se ponen a regar rumores, entonces ahí que vienen los problemas. Entonces ahí comienza el desánimo porque le llegan los comentarios a la persona y dice, pues mira, yo no hago nada porque pues fulano se sintió mal. Pero la realidad, como bien tú dijiste, nosotros vamos a la iglesia a buscar del Señor, a buscar esa paz, a buscar esa dirección, a buscar palabras de aliento que venimos cargados durante la semana, pero la iglesia también tiene una responsabilidad más grande todavía. Y es la de ir a servirle a la comunidad, es la de ir a servir y buscar al prójimo, ayudarlo, ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y ahí es donde vienen las paredes de la iglesia porque no hacen nada. O sea, todo se queda en un plan. Algunas iglesias tienen juntas, otras yo le llamo la junta de la discordia, porque lo que se sientan es a discutir y a pelear entre uno de los otros. Y a la larga de la postre no se hacen en la iglesia, no dejan a nadie hacer nada. Y la iglesia no debe ser así. Exacto, entonces ¿qué pasa? Que caemos en un círculo vicioso donde por el hecho que nos sentamos en una junta, hablamos, discutimos, peleamos entre nosotros, nos sentimos como que logramos algo. Como en realidad, cuando en realidad no estamos haciendo nada, porque no estamos saliendo a la calle, no estamos yendo a visitar a un enfermo, no estamos ayudando a un hermano que necesita comida, no estamos ayudando al vagabundo que está en la calle, que a lo mejor necesita que alguien
rece por él, he needs a prayer o cualquier otra cosa. O sea, nos estamos quedando sentados en nuestras sillas de comfort, en nuestro conforte, discutiendo y peleando entre nosotros. Ya hice la obra y me voy para mi casa. Y ahí se quedó. Y se quedó. No, y la obra, bueno, lo que algunos llaman obra. Lo que algunos llaman no, de hecho. Claro. Porque voy a visitar a fulano. Tú no sabes si lo visitó porque tú te fuiste para hacer otra cosa tú también. Así que tú no sabes si fue a visitar a fulano. Exacto. Y si fue o no, pues eso lo sabe Dios. Y si lo hizo, gloria a Dios. Si no lo hizo, pues gloria a Dios también, porque sabrá lo que está haciendo y le dará cuenta a Dios por ese asunto. Pero exacto. Mira, la iglesia levanta tantas y tantas paredes para que la obra de Dios se lleve a cabo, que esto es una cosa increíble. Mira, primero tenemos los dichosos manuales. No, porque el manual dice que esto o aquello o más cual no se puede hacer. Es en violación. No, porque la conferencia o la asociación o lo que sea que rige a tu iglesia tiene unos protocolos y hay unos seguros y eso no se puede hacer. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes hacer esto y esto y esto. Pero eso no es obra. Eso es hacer que cuidarte de no pisarle los pies a nadie, de no dañar el nombre de la iglesia que estás visitando, el logo de tu iglesia que te estás visitando, porque quiero dejar claro, aquí hay hermanos que son más tipo iglesia que cristiano. Me voy a explicar. Hay un hombre, vamos a poner, la iglesia pentecostal tal. La iglesia pentecostal, ok, vamos a coger la iglesia pentecostal y vamos a coger otras más. La iglesia pentecostal, la iglesia adventista, la iglesia de los mormones. Pues mira, los católicos, hay personas que son más pentecostales que cristianos, son más adventistas que cristianos, son más católicos que cristianos, son más mormones, más presbiterianos que cristianos. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo velando los estándares de la iglesia, en nombre de la iglesia, como si el nombre de la iglesia te fuese a salvar a ti. Y lo curioso es que no es tanto que están velando los estándares de la iglesia, sino que también están velando los intereses de la iglesia. No, sobre todo, porque ahora tú tienes una obra, mira, en las iglesias, tú tienes una obra, eso tiene que pasar por junta, van a la junta, se sientan, ¿cuánto va a costar? Lo primero que te preguntan, ¿cuánto va a costar eso? ¿De dónde va a salir el fondo? Mira que la iglesia está un poquito trazada en eso. Óyeme, se supone que la iglesia, el dinero que coge de la iglesia, que no hemos tocado el tema del diezmo todavía, pero el dinero de la iglesia es para ayudar a las personas, para invertirlo para el necesitado. No es para que la iglesia esté creando arcas y guardando dinero para hacerse millonario. Y total, el dinero se queda allí y se pierde. Y si se creen que están guardando el dinero y le agrada eso a Dios, en nada le puede agradar a Dios que tú tengas un dinero y tú tengas hermanos de la casa, de la iglesia, que están pasando hambre, que tienen una necesidad increíble y tú no los puedes ayudar porque no, eso tiene que pasar por junta y el dinero, que si la asociación, que no se puede, que si el concilio, y ahí que tenemos los problemas en la iglesia. Exacto, son 20 brincos que hay que dar para ofrecer algo tan simple como una ayuda. ¿Verdad? Entonces, también voy a añadir un poco a eso, y esto es más una reflexión. Lamentablemente, todo lo que está en esta tierra se queda en esta tierra. Nosotros no nos llevamos nada. Y al fin y al cabo, para ser más preciso, nosotros no nos vamos a llevar, luego de que Cristo venga y nos recoja a todos nosotros y todo esto pase, ni siquiera nuestros recuerdos se van a quedar. Claro. Lo único que se va a quedar al frente de Dios cuando usted suba allá arriba a darle cuenta son sus acciones, lo que hizo y lo que no dejó de hacer. Claro. Esto, como acaba de decir el hermano Gerson, esto de estar creando arcas y de estar creando fondos cooperativos y que si la junta y que si el dinero, nadie se va a quedar con eso. No, y mire, y otra cosa curiosa, y es que los hermanos no se dan cuenta de este vacilón que tienen. Mira, hay dinero en la iglesia. Algunas iglesias son corridas por una junta, pero que la iglesia tiene su pastor dueño. Hay otras iglesias que tienen pastores que esa iglesia le pertenece a un concilio o le pertenece a una asociación, una iglesia, a una entidad mucho más grande. Y cuando se recogen las arcas de la iglesia, esas que tienen unas entidades más grandes, el dinero va subiendo de escalón a escalón hasta que llega allá arriba y la iglesia se quedó a capela y no hay chavo para trabajar. Cuando el pastor es el dueño, entonces el pastor se echó los chavos en el bolsillo y se pone duro y no quiere invertir porque tiene que pagar su luz, su agua, su cajo, su casa y sus comodidades. Y se olvidan porque muchos mal utilizan. La palabra dice que el obrero es digno de su salario y el que trabaja para el púlpito también debe de cobrar el púlpito, pero debe de hacerlo en acorde con. No es que te venga a meter 5,000, 10,000 pesos cuando tú tienes un hermano que apenas se gana el salario mínimo federal y porque está diezmando tú te estás metiendo todo ese dinero encima. No, el dinero la iglesia necesita dinero para mantenerse y eso lo estamos claros. Y el pastor debe de vengar un sueldo si trabaja para el Señor en la obra. Pero el dinero de la iglesia es para ayudar a las personas necesitadas. No es para dejarlo en la iglesia para comprar silla, que si televisor, que si equipo de música. Todo eso es muy bonito, pero les pregunto yo, tanto que se habla de la iglesia primitiva, ¿dónde Pablo o Pedro tenían unos micrófonos?
¿Dónde Pablo, Pedro tenían un púlpito? ¿Dónde Cristo tenía un púlpito? For crying out loud. No, porque en las sinagogas tampoco habían púlpito. Ellos se sentaban uno alrededor y se paraba uno allá enfrente y leía las escrituras, que en aquel entonces lo que se leía era la ley de Moisés y los profetas, y eso era lo que se discutía. Entonces ahora tenemos un púlpito pomposo con mucha alfombra, mucha silla, mucha chulería, mucho mármol, mucho acrílico, y ahí es que se ve el dinero, en donde no tiene que estar metido. Exacto. Entonces la gente que está en la calle, que necesitan, sus hermanos que están dentro de la iglesia que necesitan, ahí se quedaron, pintados en la pared porque como no hay dinero. Sí. Entonces, y eso es algo que yo voy a tocar un poquito más luego en el show, pero quiero cerrar esta parte en este pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Usted como líder de su iglesia, de su templo, se molesta y le da coraje cuando viene alguien de la calle y le dice usted en su cara: yo no voy a ir a tu iglesia, yo no pienso ir a tu templo porque ahí ustedes son un chorro loco y lo que tienen son un montón de dobles estándares y haciendo ustedes lo que les da la gana y ustedes son un dolor de cabeza. Entonces, como les dije en el programa pasado, muchos de ustedes líderes se les olvida de que no hay nada oculto bajo el sol, y especialmente en el día de hoy, y lo voy a seguir repitiendo. Todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene un celular. Solamente lo que toma es mandar el mensaje a una persona y ya todo el mundo lo tiene. Claro, y yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos y que este tipo de comportamiento en la iglesia va a parar. No, claro que no. Pero debemos de empezar a trabajar y de empezar a mejorar nuestra condición. Debemos de empezar a mejorar nuestras actitudes para que entonces las cosas en sí a nivel completo entonces mejoren en nuestras iglesias, porque si seguimos repitiendo lo mismo, nada va a cambiar. No, entonces les encanta ir a la iglesia a escuchar las predicaciones light. Cristo es amor, Cristo me bendice, Cristo me ama, Cristo me va a salvar. Miren, hermano, eso es muy cierto, pero la iglesia tiene que llevar ese mensaje de amor y de salvación a la calle, al necesitado. La iglesia para lo que está es de vianda, para estar escuchando palabra dura, para estar preparándose para ir a trabajar a la calle, para estar preparándose para lo que nos espera, porque vienen unos momentos de tribulación terrible para la tierra y la iglesia siempre y llanamente va a pasar por ella. Así que yo realmente les recomiendo a la iglesia que comiencen a ajustarse los pantalones y a trabajar como Dios quiere que estén trabajando, y que se dejen de pamplina y de formatos y de muchos protocolos, porque eso es lo que está impidiendo que la obra de Dios eche para el frente. Dentro de todo esto, dentro de las cosas que detienen la obra, y ahora voy a tocar en un punto un poco más personal, lo cual no voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a entrar en un punto personal, son las críticas dentro del templo. ¿A qué me refiero de esto? No es cuando ustedes ya hermanos dentro del templo se critican unos a los otros, no. Estoy hablando de cuando ven una cara nueva que toca la puerta del templo o la pared la puerta de la iglesia. Rápido, va Don Justo y Don Justa sale corriendo al closet, va a buscar la vara de medir, porque hay que medir a esa persona, hay que chequear, hay que ver de dónde viene, cómo hace. Y claro, tenemos que estar pendientes de quién o cuándo o cómo las personas que entran a nuestras iglesias, porque las cosas no están buenas y se han visto atrocidades y se han visto muchas cosas espeluznantes que pasan a cada rato, y no voy a entrar en detalle en eso porque el show no es para eso ni estamos hablando de eso, pero usted me entiende. O sea, pero lo que voy es a eso. Llega la persona nueva y la persona, sin usted conocerla, sin saber ni quién es, mira cómo se viste, malo. Tiene tatuaje, malo. Tiene pelo largo, malo. ¿Por qué? Porque esas son las doctrinas incorrectas que nos han enseñado durante todo el tiempo, y ese es el patrono que seguimos repitiendo. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú no sabes que esa persona tiene en su corazón. Tú no sabes si esa persona, sus padres lo indoctrinaron a él en la religión que usted practica. Usted no sabe si esa persona tiene algún conocimiento de la Biblia, si es teólogo. No, automáticamente lo viste, lo mediste y ahí se quedó. ¿Verdad que Cuando usted no sabe si esa persona que está ahí de frente a usted tiene la habilidad de predicar, tiene la habilidad de ser misionero, tiene la habilidad de ser pastor, tiene la habilidad de llevar la palabra de Dios, tiene la habilidad exacta de llevar la palabra de Dios a las cuatro esquinas del mundo. Pero claro, como usted lo vio y automáticamente lo criticó, no dejó que esa persona se desarrollara, y la persona cogió y se le fue. ¿Y a qué viene esto? Esto viene a la mentalidad de masa. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? La mentalidad de masa no es simplemente cuando un grupo de personas se dejan influenciar unos a otros
a un nivel emocional y la lógica y la razón se fueron por la ventana y allá se quedaron. O sea, todos se sienten de la misma manera de que las personas de pelo largo son malas, pues automáticamente esa persona que llegó tenía el pelo largo y sin conocerlo automáticamente la ajustaron y por ahí se fue. Pero mira, es que yo recuerdo cuando yo me criaba que mi papá decía, vístete bien porque la primera impresión es la que cuenta. Y eso pero es tú cierto. sabes una cosa, pero es que ya hoy día tú no puedes aplicar eso. Eso era en antaño. O antes tú no veías, no era común ver una mujer llena de tatuajes. No, de hecho que no. Y eso la hace menos que nadie, seguro que no. Y puede ser una profesional, pues que le gustan los tatuajes. Entonces, antes la veían con un tatuaje, esa era la primera impresión. Esta era una títere, esta estaba presa, esta es de la calle. Esta es una mujer de la vida, como decían en aquel entonces. Pero hoy día, nuestra realidad, lo que vivimos hoy día, es que esa puede ser una profesional, una persona seria. Y ¿sabes qué? Para sorpresa de todos ustedes, puede tener más espiritualidad que todos los que están en toda la iglesia. Exacto. Ese es el asunto. Voy a ponerle un punto bien simple. Usted va a un hospital y cuántas nurses no tienen un full sleeve hecho, porque las he visto y son profesionales que están ahí para cuidar su vida, para que usted se mejore. Claro. y usted salga del hospital y no se muera. Así mismito es. Y fíjate que esto de los tatuajes es otro asunto que tenemos que tocarlo, porque vamos a estar hablando de Levíticos 19, que es de donde todo el mundo agarra para estar diciendo que los tatuajes son prohibidos en la palabra. Pero cuando yo hice un estudio no quiero entrar en detalle porque lo vamos a traer, pero se utiliza la palabra rascuños y marcas, y eso en hebreo no significa tatuaje, significa otra cosa, pero ya más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero el asunto es que si la persona quiso hacerse un tatuaje, Dios la toca, quiere venir a los pies de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para estar señalando y diciendo, mira, manténla alejada porque llevo con tatuaje? Tú no sabes cómo ha sido por la calle, y si es una mujer de la vida, pues aquí nos va a traer 20,000 problemas. Hombre, si es una mujer de la vida, ¿sabes una cosa? A lo mejor Cristo la está trayendo para cambiarla, y si fuese mujer de la vida, están en los hombres que están allí, darle a respetar a sus esposas y no quedarse con ella. Pero si ellos le dan pies a ella, pues entonces no diga que la mujer de la vida es mala, porque aquí le echamos la culpa siempre a Satanás por todo. Satanás. Miren, hermano, la maldad está en nosotros. Satanás lo único que provee es la oportunidad, la tentación. Si tú la cogiste, pues es tu problema, tienes que bregar con las consecuencias. Ahora, el ser tentado no es pecado mientras tú no lo lleves a la acción. Así que no podemos estar criticando a las personas porque llegaron con tatuajes, porque venían de la calle de un estilo de vida de drogadictos, de homosexuales, que ya en una ocasión ya hablamos sobre el tema. La vestimenta, ¿qué pasa con la gente? Y esas son las paredes dentro de la iglesia que ni dejan trabajar, ni dejan que nadie entre. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora voy a entrar en un punto más personal y Gerson puede agregar una que otra cosa. Cuando yo llegué a las puertas de la iglesia, sin mencionar qué religión era, automáticamente pues a mí me aceptaron porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y lamentablemente ellos no se pueden ir en contra de eso, porque entonces ellos son los que están mal y ellos no pueden estar mal. Yo llegué y lamentablemente mi brazo izquierdo tiene un montón de tatuajes, los cuales van a ver cuando nos vayamos en vivo y esté en cámara, pues los van a ver parte de ellos. Y nada, y esa fue la primera impresión que tuvieron de mí. Luego de esto surgieron comentarios de que yo lo que hacía era vender droga. Luego escalamos más a donde yo había asesinado gente. Luego escalamos al punto donde a alguien se le ocurrió la bella y hermosa idea de decir de que dentro de mi propia familia yo había cometido una infidelidad y eso había procreado un niño. Wow. Cuando la realidad del caso es que soy un hombre felizmente casado, tengo a mi esposa, tengo 3 hijos, nunca he matado a nadie, nunca he vendido drogas, siempre he creído fielmente en que Dios es mi salvador y que su amor me va a llevar a lugares extremos y a lugares grandes y me va a proveer todo lo que yo necesito. Pero esa fue de la manera que a mí me juzgaron. Sin saber que ya yo llevaba con Gerson hace mucho tiempo estudiando la Biblia y discutiendo diferentes y diversos temas como estos. Pero así fue como a mí me bautizaron en la iglesia. Entonces yo, en esta historia que les estoy contando, ¿qué pasó? Que yo me desanimé y paré de ir a la iglesia y paré de ir al templo
por este tipo de acción. Y lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo para que tome el consejo de no estar juzgando, vuelvo y se lo repito, de no estar juzgando a las personas tan pronto las vea que se paren en la puerta de su templo, porque usted no sabe cuál es la intención de esa persona. Si es una mala intención, usted como adulto lo va a saber. Claro, el Espíritu te lo va a mostrar. Exacto. Si la persona tiene una buena intención, también se va a dejar ver. Pero tenemos que dar la oportunidad a esa persona que se desarrolle. Porque como le dije, es importante que nosotros sigamos construyendo y sigamos hacia adelante y sigamos llevando la palabra. Especialmente al que no conoce y al que realmente la necesita, porque ya nosotros conocemos, ya nosotros sabemos la que hay. Nosotros no necesitamos que nos vuelvan a introducir ni nos vuelvan a enseñar. No. Ya nosotros sabemos la que hay y ahora es nuestra responsabilidad llevar la palabra hacia adelante. No, y tú sabes una cosa que esto es bien interesante, porque es que yo te digo, mira, yo siempre lo he dicho, tú sabes, un pecador no puede estar juzgando a otro pecador. Entonces señalan al que llega a la iglesia, le levantan una pared, lo hacen sentir mal. No, en algunas iglesias todo es peaches and cream. Todo es una chulería. Después, de frente después sí. lo dejan por ahí quieto. Pero fíjense, se olvidan que los que están señalando y los que están usando los contrallados y malditos dogmas, porque digo la palabra maldito porque los dogmas no son de Dios, los dogmas impuestos en la iglesia son puestos por hombres y son maldición para la iglesia. Y el hermano que se ofende y no quiere entender eso, usted tiene un problema serio. Y usted tiene que irse a orar, usted tiene que irse a ayunar, usted tiene que ir a buscar de la palabra de Dios para que usted vea lo que Dios quiere que usted esté haciendo. Y usted sigue a Dios, usted no sigue los dogmas de hombre. Pero esos mismos que ponen dogmas para poner limitaciones a las personas, para poner limitaciones aún en la obra de Dios, esos son los mismos que salieron del lodo cenagoso, como habla la Biblia, y se olvidan de que Dios también los rescató a ellos. Pues ese que llegó a la iglesia con tatuaje, drogadicto, prostituta, homosexual, borrachón, lo que sea, llegó buscando la salvación que Dios también a ti te dio en un día y tú aceptaste. Ahora el trabajo tuyo es ayudarlo a él para que la acepte y tenga una mejor vida como la tienes tú ahora. Si es que la tiene, porque algunos lo que tienen son unos lobos rapaces disfrazados de corderitos dentro de la iglesia. Exacto. Es una realidad. Y tenemos que alejarnos de los dogmas. Los dogmas no sirven. El único manual que debe existir en una iglesia es la palabra de Dios. Si yo necesito un manual de una iglesia para que me ayude a mí a comportarme en la iglesia bajo los estatutos de la iglesia, tú me estás diciendo a mí que la palabra de Dios no es suficiente para enseñarme a mí a cómo comportarme y necesita ayuda. Y eso no, en mi cabeza no cabe. Eso para mí es un descaro y una falta de respeto a Dios. Exacto. Y para añadirle a eso, si usted necesita un manual para cómo comportarse en la iglesia, yo siento en mi corazón que usted también se está autojustificando. Y no realmente usted no está buscando de Dios. No, pues claro, porque yo prefiero la norma que te pone un hombre, Edwin, tú la violas y la puso un hombre, qué cara, a nadie le importa. Y si se disculpó, pero cuando vamos a las normas de Cristo, que son las que el Espíritu Santo usa para redarguirte, esas no las queremos escuchar. Entonces le queremos dar más prioridad entonces a lo que escribe el hombre por encima de lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar haciendo. Ahí es que está el problema. No, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se ven estas cosas dentro de la iglesia? Estas cosas se ven dentro de la iglesia por una sencilla razón. Y no porque seguimos tratando a la iglesia hoy en día como si fuera un niño de 12 años que no se le puede hablar duro porque se ofende. No, eso es otro asunto. Eso es otro tema que tenemos. Exacto. ¿Qué pasa? La iglesia se vuelve un día que es una iglesia que está muerta, una iglesia fría, una iglesia vacía, donde el enemigo se le pasa a todo el mundo por la cara y nadie se da cuenta. No. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hoy en día esconder el pecado del hermano suyo que está al lado suyo que afrontarlo como buen cristiano que es y como adulto y ir a donde esa persona y decirle, no papá, tú estás mal, cuando tú te arregles tú irás para atrás. ¿Por qué no? Porque dentro de todo esto también está envuelto la parte monetaria y el diezmo. Y nosotros no. Entonces, si es una persona que está dando cierta cantidad de dinero a la iglesia, tú no vas a ir a fastidiar con esa persona. No, claro. Tú vas a dejar que esa persona... Chacho, tú eres loco. Porque como reitero y dije antes, eso no es problema de la iglesia. Eso es problema de la calle. Yo no me voy a meter en eso. Pues mira, y ahora que tú tocas eso brevemente, yo te voy a hacer no es una historia, es algo real. Lo que pasa es que yo me voy a reservar el nombre de las personas involucradas. Pero en el área de la Florida, en una denominación, un caballero llegó a su casa, miembro de la iglesia,
y encontró en adulterio en la cama de su propia casa a su esposa con el pastor de la iglesia. Entonces él llevó eso a la junta de su iglesia. La junta no quiso bregar con eso, los mandaron más arriba y siguieron subiendo los escalones hasta que llegó a las conferencias generales de su iglesia. Y usted sabe lo que le ocurrió a ese hombre. Mira, le dijeron a él, mira, sí, nosotros hemos querido bregar con él, pero tenemos un pequeño problema. Su iglesia está generando $2 millones en diezmos anuales. Y el hermano hoy está fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Eso es lo que deja la regla y los dogmas, porque como es regla de la iglesia, las reglas de la iglesia, las reglas del hombre no sirven y tú las vas a romper como te da gusto y gana y las vas a ajustar a tu conveniencia y se la vas a aplicar a quien tú quieres y a quien no quiere, no se la vas a aplicar. Y por eso es que no sirve. Tú tienes que caminar con la palabra de Dios en todo momento. Exacto, la conveniencia. Pero ahora, para todos ustedes que me escuchan, les voy a hacer una simple pregunta. Ese es nuestro comportamiento como seres humanos dentro de la iglesia y como nos comportamos en la calle y como somos como pecadores. Pero imagínense que Jesucristo nos hubiera hecho lo mismo a nosotros y que cuando su padre le dijo, mira, yo necesito que por favor tú vayas y mueras por el pueblo, que él le haya dicho, no papá, eso no es mi problema, que ellos vayan y se arreglen contigo después. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? No, cállate. En el Getsemaní, porque las personas piensan mucho, este es mi pensar. Okay, mi pensar, mi opinión por lo que he leído y como lo siento. Cristo murió en la cruz por la salvación de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos volver a entablar nuestra relación con Dios el Padre que se había perdido y que pudiéramos ser encontrados justificados por Cristo delante del Padre. Pero la salvación de donde se ganó fue en el Getsemaní, que Cristo estaba allí sudando gotas de sangre, clamando y pidiéndole al Padre que pasara de él ese cáliz. Así que si Cristo en ese momento dice, Padre, llévame que yo no quiero estar aquí y esto está fuerte, y si hubiese ido, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Pero Cristo tenía un propósito y el amor de él era mucho más grande que el sentir de él como humano. Y allí fue donde él decidió y allí fue donde se ganó nuestra salvación. Porque si él se arrepiente y se va, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy día? ¿Ah? ¿Quién sabe? Imagínate. ¿Quién sabe? Eso es así. No me atrevo ni a especular. No. Pero es con Cristo haber muerto y resucitado por nosotros y nos dejó su palabra para que andáramos. Y mira todos los problemas que tenemos. Imagínate que casi vivimos como una iglesia anárquica, que hacen lo que les da la real gana con todo el mundo. Imagínese usted si no hubiese pasado eso. No, de hecho, no estuviéramos ni aquí ya, porque es al nivel que vamos hoy en día. Y hay millones de religiones y millones de creencias y pues, aunque muchas personas han diferido conmigo en esto, es simple. Todos adoramos a un solo Dios, que lo llamemos Jehová, Cristo, Dios, y le pongamos 20 nombres, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aún así, nosotros vivimos bajo un constante ajetreo todo el tiempo. Vivimos matándonos unos a nosotros, vivimos haciéndole mal al prójimo, vivimos no ayudando al prójimo, vivimos juzgando, vivimos de una manera totalmente fuera de control. Aunque la sociedad aparente o le dé la idea a usted segura de que nosotros somos una sociedad civilizada, perdóneme, pero yo he visto orangutanes en la jungla comportarse mejor que nosotros. Hasta los perros se comportan mejor, muchachos. Cállate, se comportan mejor que nosotros. Y vuelvo y te digo, y hoy de lo que se trata es de las paredes en la iglesia y cómo esas costumbres y tradiciones son las que paran la obra de Dios en la iglesia. Porque la costumbre es que esto se hace así siempre y yo no lo voy a cambiar porque esto no se puede cambiar. O eso es una costumbre. Que cuando hacen eso, totalmente, eso es lo que se conoce como una religiosidad. Cuando tú haces algo constantemente y repites lo mismo sin cambiarlo, eso se convierte en una religiosidad. Y esas costumbres están matando a la iglesia. Las tradiciones son peor todavía, porque aquí, por lo menos en Estados Unidos, donde nosotros vivimos, hay hermanos de todos los países del mundo. Y cada país tiene sus tradiciones. Entonces llegan a la iglesia con las tradiciones. No, pero en mi país, en la iglesia hacíamos esto. No, pero en el mío hacíamos esto. Hermano, olvídese de las tradiciones. El manual usted lo tiene en sus manos. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que trabajar? Y vamos a hacer eso y olvídese de las tradiciones. Porque las tradiciones no lo van a salvar a usted. Al contrario, lo van a llevar a la perdición. Eso es lo que va a ser una tradición con usted. Porque eso no es bíblico.
Eso es algo de nuestros países, pues, es una tradición. ¿Cuál es mi tradición? Ok, pues, para nosotros es una tradición celebrar las Navidades en tal mes, de tal día. Y es tradición para nosotros comernos este platito de ajo con gandules para los puertorriqueños, y al que come pernil, con sus ensaladas, sus tostoncitos y qué sé yo, y su rompitorro para el que bebe. Pues eso es una tradición. Y es algo que es de un país, pero eso tú no lo puedes aplicar a trabajar en la iglesia, porque la iglesia de Dios no opera de esa forma. Y si fuese a operar de esa forma, pues entonces, mira qué chévere, vamos a llevarlo a la tradición. Bueno, pues entonces vamos a coger el libro de Hechos, que es donde comienza la iglesia de Dios en la tierra a trabajar, habiendo ya Cristo ascendido. Y ellos tenían unas tradiciones. ¿Cuáles eran las tradiciones? Mira las tradiciones, Edwin. Cuando se empezaron a reunir, todo el mundo vendió todo lo que tenía y se lo entregaron a los apóstoles para ayudar a los pobres, a las viudas, a los ancianos. Ahora, ¿quién se ajusta a esa tradición hoy día? Nadie. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Vamos a dejarnos de pamplín y vamos a ponernos a trabajar como dice la palabra de Dios. Yo tengo un versículo que lo quiero leer aquí rapidito. Estaba buscando aquí en la Biblia mientras el hermano Edwin estaba ya dialogando. Y está en el libro de Hechos, el capítulo 17 y el versículo 11. Y esto es un consejo que le voy a dar a todos los que nos están escuchando. Esto pasó en Berea, a Pablo. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba, palabra de Dios. En otras palabras, les estoy diciendo, cuando en su iglesia le venga con una pamplina de un dogma o algo que no le haga sentido, vaya y búsquelo en la Biblia. Si no está en la Biblia, hágale caso omiso a eso y siga trabajando para el Señor. Y no le estoy diciendo que le falten el respeto a nadie, porque Cristo mismo nos dijo a nosotros que teníamos que obedecer la ley del hombre. Pero si esa ley va a confligir con la de él, yo lo siento mucho. Ahí yo no puedo estar. Exacto, y eso es lo que tenemos que tener en pie. Y por eso es que vuelvo y repito, como adultos y personas que creemos en un Cristo vivo, tenemos que poner el pie sobre el suelo y tenemos que trabajar. Lo cual ahora vamos a entrar en otra parte del tema, donde realmente cómo se ha perdido la obra dentro de la iglesia y cómo los hermanos están totalmente durmiendo y se creen que porque toman una o dos acciones están haciendo un bien, cuando realmente es lo mismo que es como claro, y no estoy criticando a nadie porque lo tengo que decir para que no se me ofendan, es como la gente en Facebook pon amén y con eso todo se resuelve. La persona se está muriendo de hambre, amén, se resolvió. Perdóname, o déjame orar por ti. Miren, hermano, la oración es muy buena y si usted tiene fe, Dios va a hacer. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que tener una fe con acción. Usted ora, pero usted busque. Y si usted no puede ayudar a la persona, búsquele a alguien que le pueda ayudar, pero ayude a resolver el problema. No lo pague todo con oración. Exacto. So, vamos, ahora miren esto. Este es mi pensar. Si usted está en una posición dentro de su iglesia, donde usted puede proveer una necesidad para alguien que está necesitado de lo que sea, porque de eso es lo que realmente se trata. Y eso fue lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Es que Él caminó la tierra, Él sanó, Él dio de comer, Él oró, Él hizo lo que hizo, pero tomó acción. Él caminó, Él se movió, Él buscó. Pero seguro. Él tuvo a sus apóstoles que lo ayudaron. Él hizo un sinnúmero de maravillas, pero Él se movió. Él hizo. No se sentó en un templo, no se sentó en una silla, no se sentó detrás de un celular, no se sentó detrás de una computadora a decir amén para que todo estuviera bien. Eso es así. Porque si no, ¿cómo funciona esto? No. Esto se llama acción por fe. Y esto también se aplica directamente a la vida personal de cada uno. Todos tenemos aspiraciones y todos tenemos sueños. No sea como el hombre que estaba en el medio del mar y le decían a los botes que pasaban, no, Cristo me va a rescatar, y los botes seguían pasando y por esa persona no tomar acción se terminó ahogando. Porque eso es una triste realidad. Tenemos que tomar acción. ¿Y cómo? Porque vuelvo y te digo, mira, nosotros hablamos de tener fe. Pues tengo fe, voy a orar, el Señor va a hacer. Claro,
Si tú tienes fe y crees que va a ser hecho, es hecho conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Pero también Dios te está velando a ti, porque Dios a nosotros nos bendice. Dios nos da a nosotros para que nosotros sirvamos de instrumentos de bendición para otros. Y si bien yo estoy orando por una persona y esa persona tiene una necesidad que yo entiendo que la puedo cubrir, ¿por qué no la voy a cubrir? Acuérdense, hermano, nosotros no se crea que vamos a ser juzgados por las cosas que hagamos, sino por las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Ahí es donde está el problema. Eso es así. Entonces, para ya estar tocando los puntos finales de este tema, no porque una iglesia, no importa la dominación que sea, porque aquí yo no estoy directamente a nadie, aquí no estamos para juzgar a nadie. Como yo siempre digo en inglés, this is not a judgy show. Aquí no estamos. Of course not. Esto no es para estar juzgando a nadie, ni estar sacándole en cara a nadie. Pero no importa la religión o no importa dónde usted venga. El hecho de que usted venga y tire 20 libros a la calle y se los tire en la cara a la gente, no significa que la gente va a salir corriendo y va a venir a su iglesia. Of course. Porque de eso no es lo que se trata. La vida, Dios nos enseña de que todo es una carretera que tanto sube como baja. Y lamentablemente las personas, y especialmente las personas, y le estoy hablando a los ancianos y las personas que están dentro de los templos que tienen su parte, tenemos que ponerle valor a nuestra gente que está ahí para aprender. Tenemos que darle valor a esas personas. ¿Eso es así? ¿Por qué? Por el hecho de que simplemente, no por el hecho de que usted se sepa la Biblia de arriba abajo o lleva en su posesión 50,000 años, eso lo hace usted mejor que nadie, porque eso no es lo que se trata. No, claro que no. O sea, usted como creyente y como cristiano que es, tiene que sembrar la semilla de la amabilidad. Y lo sé que la palabra bien claro lo dice, que nuestros corazones se enfriará. Pero como quiera que sea, usted vive en un Cristo vivo que todo lo puede. Y sí, lo sé. Y voy a ir un poco más adentro, lo sé. Lo más seguro, la persona que usted ayudó, no vaya a su templo el próximo día, no vaya en una semana, no vaya en un año, tal vez nunca lo vuelva a ver. Pero por lo menos usted cumplió con sembrar en esa persona de que hay un Cristo vivo, de que hay todavía esperanza y que todo en Él se puede. Porque aunque pasen 1000 años, esa persona se va a recordar de que un buen cristiano lo ayudó. Y a lo mejor eso sea la poca motivación, o como dice el dicho, que aunque tengas la fe de un grano de mostaza, entonces sí, esa persona, y de ahí, mira, puede germinar y esa persona puede llegar a su iglesia. Pero vuelvo y te digo, no podemos seguir con el yoísmo y la arrogancia de que porque yo tengo posición dentro de la iglesia, las personas tienen que venir a donde mí. Recuerden algo, bien claro se los voy a dejar. Cristo no obliga a nadie a que lo siga. Usted como cristiano no puede estar obligando a nadie tampoco a que lo siga a usted. De eso es lo que se trata. No haga las cosas para glorificarse a usted mismo, sino todo lo que usted hace, cada respiro que usted tome, sea para la gloria de Dios, porque de eso es lo que realmente se trata esto. Eso es así. ¿Me entiendes? Tenemos que seguir los ejemplos, tenemos que seguir en sus pasos. Porque Dios no va por la tierra glorificándose él mismo, diciendo, sí, yo soy el mejor, mírame. Oh, sané al que tenía lepra. Oh, ya no está ciego. No, ya realmente no. Así no es como funciona. Y el tema es, vuelvo y se repito, las cosas que pasan y cómo la iglesia crea paredes y cómo se pierde la obra. Y eso es una parte bien grande de cómo la obra se pierde. Viene un extraño de la calle, entra a su iglesia y ¿qué es lo que ve? Un hombre allá arriba parado en el púlpito con guille, justificándose el solo, dándose 20 patas en el pecho, pensando que él es mejor que todos los demás que están debajo de él o todas las personas que están sentadas. No, y después ven una iglesia irreverente que mientras se está predicando, pues entonces están jugando con las tabletas, con los celulares, bembeteando. Algunos van al baño como 50,000 veces y en la casa no van nada más que una vez por estar afuera y así sucesivamente. Entonces, con ese tipo de cosas seguimos creando una pared, porque tanto la pared la crea la iglesia para no dejar que la obra siga hacia adelante, como también le crea una pared al que Dios trae a la iglesia. Y la pared trabaja de ambos lados, porque la pared tiene al frente y atrás, o atrás o al frente, como usted lo quiera poner. Y esa pared sigue entorpeciendo. Miren, yo le voy a dejar aquí un mensaje, algo para que reflexione. Lo busqué en el libro de Romanos capítulo 10.
Y voy a leerle el versículo 14 hasta el 15. Muchos se lo saben. Espero que lo estén aplicando. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? Así está escrito, que hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Palabra de Dios. Miren esas preguntas que Pablo está haciendo ahí. ¿Cómo van a saber de Cristo? ¿Cómo van a creer en Cristo? ¿Cómo van a creer en su palabra, en su salvación, en el cambio, en las buenas nuevas, si la iglesia sigue poniendo paredes y no permite que el evangelio de Cristo le llegue a las almas para que se salven? ¿Cómo le va a llegar? No le va a llegar nunca si seguimos con los dogmas y seguimos con todas las paredes que tenemos puestas todos los días. Todos los días se le añade otra contraria pared nueva. Exacto. Esto es increíble. Miren, hermano, perdónenme, porque yo verdaderamente, esto a mí me da mal humor. Claro, la palabra dice que no se cubre eso sobre vuestro enojo, pero yo me enojo en una forma que desesperante, porque yo veo las iglesias. Miren, hermano, la última iglesia que yo estaba fuera de esa iglesia por los mismos problemas, porque la iglesia no me dejaba trabajar y todo es un condenado manual y todo es una condenada junta y necesito una aprobación y la iglesia tiene un seguro y si te pasa algo en la calle, mira, hermano, yo tengo fe que si yo estoy trabajando para Cristo a mí no me va a pasar nada en la calle. Y si me pasa es mi responsabilidad. Yo no voy a reclamar ningún seguro a ninguna iglesia. ¿Qué seguro tenía Pablo? ¿Qué seguro tenía Pedro? Y terminaron matándolos a los dos. ¿De qué estamos hablando, hermano? Déjense de estar siendo menos cristianos y más religiosos, más adventistas, más pentecostal, más católico, más presbiteriano, más mormón, más testigo de Jehová, que ser un cristiano de verdad. Vamos dejando de pamplín y vamos a comenzar a llevar ese mensaje para que aquella gente pueda decir, yo no lo conocía, pero lo conozco ahora. Y ¿sabes qué? Gloria a Dios y Dios bendiga la persona que Dios trajo aquí y me habló para que yo me pudiera ser salvo hoy. Eso es así. También piensen en esto. La ignorancia es un arma totalmente destructiva. Y mientras el pueblo de Cristo se mantenga ignorante bajo dogmas, tradiciones, pensamientos, ideologías, creencias de masa que no tienen nada que ver con lo que Cristo nos dejó en su palabra, con lo que dejó escrito en la Biblia, ahí en blanco y negro, para que usted lo vea y lo lea y se lo relea y se lo aprenda, la iglesia no va a ir para ningún lado. Oh, claro que no. De hecho, la iglesia sí va a ir, Edwin, cuando Cristo... Porque te voy a decir, la iglesia está siendo diezmada. La gente dice, yo he escuchado a muchos hermanos decir, no, que cuando Cristo comience a diezmar la iglesia, mire, hermano, si usted está esperando que Cristo vaya a hacer eso, ya Cristo comenzó. Por eso que usted va a las iglesias y las encuentra vacías. Y antes había una iglesia de 150 y hoy lo que hay son 40 o 20. Porque Dios está sacando la cizaña ya, porque nosotros tenemos que seguir a trabajar. Así que nosotros no podemos seguir esperando a que Cristo haga, a que venga la lluvia tardía, a que el Espíritu Santo haga. Ya Él nos dio la dirección. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren cómo lo cierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si yo voy a salir a trabajar, Cristo me va a acompañar a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué yo tengo que tener miedo? ¿Por qué yo tengo que estar pidiéndole permiso a la iglesia para que me deje hacer el trabajo que Dios mismo me encomendó a que yo fuera a hacer? Hombre, no. Nosotros consultamos con la iglesia. Miren, vamos a hacer esta obra. Vamos a ver quién nos ayuda. Vamos a trabajar, vamos a ayudar a que el reino de Dios siga creciendo, porque quien lo hace crecer es Cristo. Nosotros no somos los que traemos a nadie a los pies de Cristo y se convierten porque los convierte el Espíritu Santo, y no somos nosotros. Y cuando usted le lleva la palabra a alguien, créame, hermano, aunque usted no lo crea, ya Dios le ha tocado el corazón para que reciba, y por eso es que no está esperando que usted salga a trabajar. Pero si las contrarias paredes siguen levantadas en la iglesia, esas personas se siguen perdiendo, y lo peor de todo es que aquellos que dicen ser cristianos le van a dar cuenta a Dios, dice la palabra, por la sangre de todo eso que se perdieron. Eso es así. Bueno, y ahora para cerrar el show, si el hermano Gerson nos puede cerrar con una prayer, sí, con una oración. Of course. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dado otro día más de vida y nos has permitido llegar hasta estas horas de la tarde. Señor, nosotros hacemos estos programas porque tú nos los pones en el corazón y tu palabra dice que tanto el querer como el hacer en el corazón del hombre lo pones tú. Y nosotros lo hacemos para crear conciencia,
no para crear contienda, porque sabe que eso no es lo que está en nuestros corazones. Muy al contrario, a nosotros nos enorgullece servirte. Saber que tú nos sacaste del lodo cenagoso, mi Dios. Saber que tú eres un Dios de poder. Un Dios que de la nada crea con simplemente abrir tu boca y usar tu palabra y las cosas que eran creadas. En eso es lo que nosotros nos regocijamos y nos alegramos, Señor. Y nosotros lo que pedimos es que cada cosa que nosotros pidamos para ti sirva para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Bendice a todas aquellas personas que nos van a estar escuchando a nosotros en el día de hoy, en la tarde de hoy. Bendícelo. Glorifícate en ellos, Señor, ten misericordia de ellos y suple de sus necesidades conforme a tu santa y única y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, y ahora ya estamos cerrando en conclusión. Siempre recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Además de eso, nos puede seguir en Facebook, en la página Buscando la Verdad, como también nos puede seguir en la página El Rapto... La mentira de Satanás. Y para nuestro próximo episodio, el próximo programa del martes vamos a dar por conclusión a la parte que comenzaba el martes pasado de las famosas frases que decimos que están en la Biblia pero que no existen. La semana pasada tocamos que la famosa frase de todo el mundo que lo dijo Agustín Hipona y después salió de la boca de Mahatma Gandhi, que Dios ama al pecador, lo que no ame su pecado. Ya le descubrimos que eso no es cierto, no es bíblico, y de que Dios no ama tanto al pecador como la gente dice por ahí. Porque todo lo que esto sucede, pues que siempre estamos hablando de un evangelio light. Los que quieran escuchar ese programa ya está en nuestra página en Facebook, lo pueden escuchar, pueden opinar, y pueden hablar sobre él el día del martes, porque el martes volvemos con la segunda parte de otro montón de refranes o frases que no son bíblicas. Eso es así. Bueno, que Dios me los bendiga. Dios los cuide. Que tengan un buen fin de semana. Fin de semana. Semana, ya para ellos empezó la semana ya. Bueno, ya empezó la semana, sí, que tengan una bella semana y que Dios los continúe bendeciendo. Dios los cuide.